Bienvenidos a una nueva edición de ProBusiness Place. Buenos días, don Alejandro, y a todos los que están asistiendo en el día de hoy desde República Dominicana. Buenas tardes, señor Don Olivo, y a todos los que estamos asistiendo desde aquí, desde España. Mi nombre es Fran Iniesto, abogado fiscalista, socio de Cremades Calvo Sotelo, despacho con el que tenemos una muy buena relación con República Dominicana. Y al mismo tiempo soy vicepresidente de ProBusiness Place y aprovecho la oportunidad para, en nombre de todos mis compañeros, daros las gracias de compartir una webinar más, de compartir un momento más con todos nosotros. Cuando iniciamos esta situación en marzo, esta situación de COVID-19 en marzo, no sabíamos lo que iba a acontecer con ProBusiness Place. Bueno, pues unos meses después os queremos dar las gracias porque hemos aumentado en el número de asociados y colaboradores. Por lo tanto, gracias a vosotros y gracias por haber captado nuestra atención. Atención que no podríamos obtener sino invitando, en este caso, a dos ilustrísimos embajadores, como son don Olivo Rodríguez y don Alejandro Avellán, a los que evidentemente les tenemos que dar las gracias y son los que realmente van a focalizar toda la webinar y el foro de hoy. Webinar y foro de hoy que no podríamos realizar sin una excelente colaboradora y amiga nuestra, como en este caso Crismeide Ureña, a la que doy la bienvenida y le doy las gracias, evidentemente. Como tenemos que hablar, voy a dar una pequeña introducción de Crismeide. Lleva 5 años dirigiendo la revista Soy Caribe Premium y a pesar de su juventud lleva ya 15 años como periodista, tanto en medios y comunicación corporativa. Por lo tanto, Crismeide, es un lujo, te cedo el testigo y vamos a por ello. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Francisco, por esta presentación, también por ser parte de este webinar que vamos a dar inicio desde ya. Bueno, buenas tardes a todos los participantes de aquí de España, buenos días a todas las personas que nos están sintonizando desde República Dominicana. Bienvenidos al foro Relaciones Bilaterales, República Dominicana y España, dos países que gozan de una hermandad, no solo a nivel histórico y cultural, sino también los unen fuertes lazos comerciales, fuertes lazos económicos que con el tiempo han ido creciendo y se han ido consolidando aún más. Quiero invitar, antes de dar paso a nuestros embajadores, a Juan Ramón Suárez Terol, quien es vicepresidente de la Federación de Comercio Internacional INFEBEX y director internacional de Juárez y Asociados, quien precisamente hablará brevemente de estas relaciones económicas en España, entre España y República Dominicana. Adelante, Juan. Muchas gracias, Crismeide, y ante todo gracias a don Olivo Rodríguez y a don Alejandro Avellán por su participación, que yo creo que nos van a dar un contenido importante de las relaciones entre ambos países y obviamente también a los invitados, que si no me equivoco son ya más de 100 personas las que se han apuntado a este webinar, lo que da muestra de la importancia y el interés que despierta nuestra temática de hoy. La razón de por qué este webinar es básicamente promover y consolidar las relaciones entre los dos países, tanto a nivel diplomático y personal como a nivel empresarial y de negocios. Y simplemente antes de dar paso a los embajadores que nos van a ilustrar mucho mejor, simplemente nos gusta siempre situar un poquito las relaciones entre los dos países, dos pequeñas píldoras y a ver si luego nuestros embajadores están de acuerdo con ello. Básicamente las exportaciones de España a la República Dominicana en el año 2019 fueron aproximadamente unos 600 millones de euros, exportando fundamentalmente pues, maquinaria, aparatos eléctricos, la cerámica, azulejos, etcétera, equipamiento de trenes también. Esa es básicamente nuestra exportación a la República Dominicana. La importación fue mucho menor, fueron 125 millones, fundamentalmente temas como ROM, fundición, algo de óptica y algo de farma también fundamentalmente. Como vemos hay mucho espacio para el crecimiento, lo cual es positivo y yo creo que este webinar nos va a ayudar en ese sentido. En cuanto a inversión, no sé si nos acordamos todos, en las últimas 2 décadas ha habido una inversión muy importante de España en República Dominicana
que en los últimos, especialmente en los últimos 2-3 años, ha bajado bastante, ¿no? Y eso es algo que tenemos que recuperar, ¿no? Las inversiones mutuas en los 2 últimos años, 3, han sido bastante mejorables, ¿no? Y eso sí, el turismo, que siempre sabemos que hay 180.000 turistas españoles que viajan a República Dominicana y eso mantiene un poco la llama, por decirlo así. Pero tenemos espacio para crecer y yo creo que este webinar va a animar a la gente a que podamos invertir en República Dominicana, que podamos tener relaciones comerciales con ellos. Y luego ya volveremos, pues tenemos algunas preguntas interesantes para nuestros embajadores y devuelvo el paso a Chris Mady. Gracias, Juan. Bueno, relaciones bilaterales España y República Dominicana, un tema sin duda apasionante, pero sobre todo que engloba muchos aspectos. Hoy tenemos el privilegio de tener una conversación con 2 buenos amigos, quienes son los máximos representantes a nivel diplomático de sus países de origen. Don Alejandro Avellán, embajador de España en la República Dominicana, diplomático de carrera desde 1991, y cuenta con una amplia experiencia de servicio en diversos puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como en el exterior. Don Alejandro, muchísimas gracias, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y muy buenas tardes en Madrid y buenos días aquí a los que estén en Dominicana. Así es. Don Olivo Rodríguez Huertas, embajador de República Dominicana en España, abogado de profesión, catedrático universitario de Derecho Administrativo, ha sido consultor de entidades públicas y privadas en temas de derecho público. Además, es especialista en fiscalidad internacional. Un placer tenerle con nosotros, mi querido amigo don Olivo Rodríguez Huertas. Muchas gracias, Chris Mady, y muchas gracias a todos por la organización de este magnífico evento. Es un privilegio para mí compartir tanto con quienes forman parte, ¿no?, de esta nueva manera de comunicación en época de COVID, y que están en la República Dominicana, los que están en España, y es un privilegio también, bueno, que esta conversación se lleve a cabo con un gran amigo y una persona que tiene un amor entrañable por la República Dominicana, como es Alejandro Avellán. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar para invitar a todos los participantes que hagan sus preguntas o formulen sus comentarios a través de la sección que tenemos en el chat. El chat ya está recibiendo varios comentarios y varias participación. Es el momento de hacerlo durante todo el webinar. También quiero aprovechar para saludar a toda la gente que está a través del YouTube, que también tienen la posibilidad de hacer sus preguntas y comentarios. Bueno, de inmediato nos gustaría saber cómo han sido esas experiencias de nuestros invitados, embajador de España en República Dominicana y embajador de República Dominicana aquí en España. Cuéntenos, don Olivo, ¿cómo ha sido esa experiencia de usted aquí por la madre patria? Y también queremos conocer de usted de primera mano esas relaciones diplomáticas entre República Dominicana y España. Adelante, don Olivo. Bueno, la experiencia en términos personales ha sido extraordinaria, estupenda. Poder tener la oportunidad de servir a mi país en España, una nación con la que nos unen unos vínculos más allá de los aspectos históricos y culturales. Hay una vinculación de cariño y de afectividad enorme, y esto se ha ido ensanchando en la medida en que España ha jugado un papel de primer orden en pro de la República Dominicana, en pro del fortalecimiento no solamente de sus instituciones, que a través de sus magníficos programas de la cooperación española así lo ha hecho en el campo tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional y en otras áreas, pero también en el campo económico. Se mencionaban aquí datos y cifras sobre el tema del turismo y la importancia del turismo, y cerca del 70% de toda la infraestructura turística de la República Dominicana es gracias a la inversión de las grandes empresas y cadenas hoteleras españolas. De manera que un renglón tan fundamental para lo que ha sido el desarrollo y el crecimiento que ha tenido la República Dominicana en los 20 años está muy de la mano de esa vinculación de la inversión de España o de españoles en República Dominicana. Pero esto además se traduce en otras áreas, no solamente por acoger hoy día cerca de 200.000 dominicanos que encuentran acogida en la sociedad española, lo que le permite realizar también grandes aportes a la economía dominicana. Luego de Estados Unidos,
son los dominicanos en España, el segundo más importante proporcionador que proporciona divisas a nuestro país. Y hay un aspecto que yo quiero señalar también, que es que ese profundo cariño, ese profundo afecto entre República Dominicana y España se ha manifestado en otro campo. Es de la mano precisamente de España que la República Dominicana ha podido entrar desde hace ya mucho tiempo, primero en el proyecto ACP, Asia Caribe Pacífico de la Unión Europea. Fue tomado de la mano justamente de España, que nosotros hemos podido acceder, y encontramos también en la delegación española ante la Unión Europea un apoyo constante a un conjunto de programas y de desarrollo, de manera que incluso esa vinculación y esos aportes grandes que ha hecho la Unión Europea en gran medida, en gran proporción, es gracias a esa colaboración y esa solidaridad de España. En el campo ya de mi experiencia como embajador, no podían ser un mejor momento. Hay unos vínculos y unos contactos muy estrechos en el campo político también, más allá del económico y más allá de las relaciones interpersonales, que se deriva, ¿no?, de las visitas constantes de ciudadanos españoles a la República Dominicana y por esa presencia masiva de una comunidad dominicana aquí. En el campo político hemos visto en estos 3 años en que he tenido el privilegio de servir a mi país, repito de nuevo, hemos tenido la visita de Su Majestad, la reina doña Leticia, en el marco de la cooperación española, una visita del presidente de gobierno. Hacía más de 20 años que un presidente de gobierno no visitaba de manera oficial la República Dominicana. Han estado también presente una visita del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dasti, a la República Dominicana, en el marco que sirvió para encuentros bilaterales, pero que también tuvo una oportunidad en el contexto de la presidencia pro tempore de la República Dominicana del Sistema de Integración Centroamericana, y otras visitas que se dan de manera constante en ese plano, en el plano de las relaciones políticas. De manera que, ¿qué decir? Me considero un verdadero afortunado. Aquí en España me siento como en casa. Las instituciones españolas siempre hemos encontrado ese afecto, esa apertura para que poder realizar todos y cada uno de nuestros planes y de nuestros proyectos aquí, tanto en el campo económico, en el campo social y en el campo cultural, en el que hemos puesto un especial interés durante nuestra gestión. Muchísimas gracias, don Olivo. Bueno, yo doy fe porque he visto esa transformación desde que usted llegó aquí a España, esa transformación a nivel diplomático y qué bueno, de verdad, gracias por esa gestión que está haciendo en favor de todos los dominicanos aquí en España y obviamente en favor del país, República Dominicana. Bueno, República Dominicana y España se han posicionado como destinos muy acogedores, además de la calidez de su gente. Yo quiero saber, y para eso quiero invitar al señor Alejandro Avellán, que nos cuente cómo ha sido esa experiencia como embajador en República Dominicana y también que nos hable un poco sobre esas relaciones diplomáticas entre ambos países. Adelante, mi amigo Alejandro Avellán. Muchas gracias, Crismeidi. Un placer estar con todos ustedes. La verdad es que algunas de las cosas que yo tenía pensado decir en estas palabras introductorias las habéis dicho ya desde Madrid, ya sea el equipo de ProBusiness Place, tú misma o el embajador Olivo Rodríguez, a quien le envío también un afectuoso saludo, pues yo sé que es un magnífico compañero con el que abordar muchos temas en común y con el que tenemos pues, un diálogo y una colaboración muy fluida. Por tanto, mi afecto y mi saludo especial para Olivo. España y República Dominicana y España, yo creo que son dos países hermanados, no porque en la retórica diplomática se abuse a veces de esos términos, sino porque la realidad hace que sean dos países extraordinariamente cercanos, ¿no? Lo son por la historia, hasta el punto de que yo creo que es muy difícil hablar de España y entender España si no hay una referencia a República Dominicana, y probablemente también sea muy difícil entender a la República Dominicana si no se habla o se hace alguna referencia a España. Países unidos por la historia, por la lengua, por la cultura, también por las personas, por los flujos migratorios tan intensos que ha habido en ambos sentidos entre España y Dominicana, Dominicana y España. Para empezar por las personas,
Lo decía el embajador Rodríguez Huertas, en España hay una comunidad dominicana muy numerosa, aproximadamente 200.000 dominicanos, y en Dominicana hay una comunidad también relevante que son unos 30.000 españoles. Esa presencia de españoles ha sido una presencia constante, no es una presencia de ahora, es una presencia de siglos, desde si nos remontamos a 1492, principios del 16, las oleadas migratorias del 18, del 19, principios del 20, la fundación de la Casa de España en 1917, la Guerra Civil Española y la llegada de los exiliados republicanos aquí, que contribuyeron, muchos de ellos en el ámbito artístico y cultural, al fortalecimiento de la vida cultural en la República Dominicana y a la creación de instituciones como la Orquesta Sinfónica Nacional o la Escuela Nacional de Bellas Artes, los acuerdos entre Franco y Trujillo en los años 50 que trajeron a muchos trabajadores agrícolas españoles a la República Dominicana, o más recientemente pues, la inversión española en una serie de campos, sobre todo el turístico, como ya se ha dicho, y la presencia de muchos trabajadores cualificados españoles en la República Dominicana. Por tanto, ahí hay una densidad de relación de persona a persona que es muy importante y que yo creo que de alguna manera está en el centro de la intensidad de la relación. La intensidad de la relación está en los muchos dominicanos que, como tú, Chris Mady, trabajáis en Madrid, hacéis proyectos empresariales o trabajáis en alguna empresa en Madrid, contribuís con ello a la prosperidad de mi país, de España, y también contribuís, en muchos casos, vía remesa de migrantes, a la prosperidad y al progreso económico de la República Dominicana. De manera que yo creo que las personas están en el centro de esa intensidad de relación. Pero luego también, evidentemente, el comercio y la inversión, de la que ya se ha hablado, ya se han dado las cifras, se han dicho qué sectores. Es una relación importante, un volumen comercial de en torno a 700 millones de euros al año, más importante desde el punto de vista de la exportación española, más diversificada también desde el punto de vista de los sectores y del número de empresas. Digamos que la exportación española está más democratizada en el sentido de que hay más empresas que comercian con Dominicana que lo que hacen las empresas dominicanas, que están muy concentradas en unas pocas empresas y en unos sectores relativamente limitados, ¿no? La inversión, muy importante en muchos sectores, el financiero, los seguros, el turismo. Creo que una parte importante de la infraestructura hotelera dominicana se debe a capital español, y eso es un sector que, como todo el mundo sabe, resulta estratégico, puesto que es un sector que proporciona pues un importante porcentaje de la actividad económica, del empleo, de la generación de divisas, y además tiene un efecto tractor sobre otros sectores económicos, como es el agropecuario, las comunicaciones, los transportes. Tenemos también otro sector que no podemos olvidar para enmarcar esa relación, que es el ámbito de la cooperación. Cuando yo llegué aquí lo suelo comentar con mis amigos o en los foros en los que participo, me quedé muy impresionado por la alta valoración que hay en República Dominicana de la cooperación española, una cooperación que lleva en el país ya más de 30 años, con más de 500 millones de euros desembolsados, con muchas ONGs, aproximadamente unas 20 ONGs para el desarrollo presentes en el país, y que está muy en todos los sectores de la vida pública, contribuyendo al impulso de lo que es la estrategia nacional de desarrollo de la República Dominicana. Me gustaría recalcar este aspecto porque la cooperación española se enfoca muy en el sentido de apoyar lo que son las prioridades y los esfuerzos definidos por las propias autoridades dominicanas. No hay una agenda propia, hay una agenda compartida y hay un deseo de contribuir, de ayudar desde el punto de vista del valor añadido que puede aportar nuestra cooperación a los esfuerzos del propio socio, que es la República Dominicana. La cultura, como no podía ser menos, es otro de los grandes vectores de la cooperación. Una pincelada muy breve, porque sé que el tiempo es limitado y sin duda hay muchas cosas de las que hablar, pero la cultura es evidentemente un vector importante. Tenemos un centro cultural de España en la zona colonial, en un instituto, en una ubicación emblemática, en un edificio muy singular, que es el Colegio Hernando de Borjón, que atrae a 65.000 visitantes al año, con una programación muy variada y que es un centro
que hace aportes de la cultura al desarrollo y también de la creación de redes de creadores y artistas en el ámbito iberoamericano. Y ya para finalizar, como decía el embajador Rodríguez Huertas, toda esa densidad de relaciones en lo consular, en el comercio, en la inversión, en la cooperación, en la cultura, se plasma también, se proyecta también en unas relaciones institucionales muy intensas, y el embajador, mi colega Olivo, ha mencionado pues, la visita del ministro de Asuntos Exteriores invitado por la presidencia pro tempore del SICA en el año 18, el viaje de cooperación de Su Majestad la Reina Leticia en mayo del año 18, donde tuvo la oportunidad de visitar y conocer de primera mano el trabajo de la cooperación española en el país, y más recientemente la visita del presidente del Gobierno de España en enero del año 19, donde se firmaron dos importantes acuerdos. Uno fue el marco de asociación país, que establece las prioridades de la cooperación española en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo Dominicano, y un memorándum de entendimiento para el comercio, la inversión y el encadenamiento productivo. De manera que yo creo que he dado así muy deprisa y siendo consciente del tiempo limitado, pues una pincelada de esa densidad tan grande de relaciones. Muchísimas gracias, don Alejandro, efectivamente. Gracias también a don Olivo por resumir tanta historia, tantos datos de manera magistral de las relaciones diplomáticas que existen entre República Dominicana y España. Bueno, estamos viviendo momentos de crisis, no solo a nivel sanitario. Esta crisis ha alcanzado a todos los sectores de la humanidad. ¿Qué papel, don Olivo, ha jugado las relaciones diplomáticas durante esta época de pandemia mundial? Bueno, realmente el contexto en que se produce todo este tema de la pandemia e incluso lo inesperado. Todos recordamos la alegría con la que vimos llegar el año 2020 y no nos imaginábamos que la situación que hemos vivido en los últimos 3 meses eran posibles. Ha sido una experiencia de vida enorme para nuestros países. Esto no ha sido óbice para que se trate dentro de las precariedades propias de una pandemia, dentro de las precariedades que se derivan de ese único mecanismo eficaz que es el confinamiento, el quédate en casa, que limita indudablemente esa movilidad. Pero dentro de eso encontramos aspectos muy importantes, producto de las relaciones que se dan entre nuestros países. Yo sentí mucha alegría cuando desde Barcelona nuestro consulado nos informó el director de uno de los principales hospitales allí que cerca de 28 médicos dominicanos que están realizando cursos de especialidad decidieron voluntariamente sumarse a los esfuerzos del sistema sanitario español. Lo mismo ha pasado con muchos dominicanos que son médicos aquí en Madrid y en otras partes del territorio español, y personal paramédico que también han estado integrados totalmente a estos esfuerzos por recuperar a una nación que la sentimos como propia, como es el caso de España. En este contexto también que se generan situaciones, hemos querido también compartir a través de los mecanismos electrónicos con empresas españolas las oportunidades para participar en las licitaciones públicas en la República Dominicana con motivo de las compras de la emergencia. Y ya en los últimos tiempos, cuando las cosas se han ido aclarando un poco más, hemos recibido también una cooperación en el ámbito del marco de la cooperación española para la República en torno al COVID. Y se están trabajando cosas que algunas de ellas, por la discreción del mundo diplomático, yo no puedo revelar aquí, pero es muy posible que importantes iniciativas sean próximamente anunciadas y que van a poner en contexto no solamente esta relación entre nuestros países y la preocupación y el sentido de solidaridad y de responsabilidad con que España ve a un país como la República Dominicana y como el resto de América Latina. Pero en resumen, Crismedi, indudablemente que las características propias de un confinamiento limitan enormemente, ¿no? Esta posibilidad de relación, y que se ha limitado a aquellos aspectos básicos como la repatriación tanto de ciudadanos españoles en República Dominicana como de ciudadanos dominicanos
en España y que esperaban ser trasladados a nuestros respectivos países. De acuerdo. Bueno, don Alejandro, usted que tiene tantos años dedicado al mundo diplomático, ha vivido diferentes etapas en este sector. ¿Cómo ha cambiado la diplomacia antes, durante y qué perspectivas hay después del COVID-19? ¿Y cuáles acciones se están haciendo ahora que antes del coronavirus, del COVID, no se hacían? Si nos puede dar su punto de vista y en relación a estos temas. Sí, bueno, yo creo que es evidente que todo ha cambiado mucho, ¿no? No conozco a nadie, absolutamente a nadie, que no me diga que su vida no se ha visto profundamente alterada, ya sea en el plano laboral, profesional, de negocios, de familiar, personal, de diversión, de relaciones humanas. No conozco a nadie que no diga que su vida no se ha visto profundamente alterada por esta terrible pandemia, ¿no? Y el mundo de la diplomacia pues no podía ser ajeno a cambios tan importantes, a una alteración tan importante en cómo están funcionando nuestras sociedades. La realidad es que a raíz de la pandemia se ha producido sobre todo un efecto de concentración. Antes había una agenda muy variada en muchos campos de trabajo, he mencionado algunos al enmarcar las relaciones en la primera intervención, pero a raíz de esto, pues lo primero que se produce es una gran concentración. Todo lo que no esté relacionado con la pandemia pasa a un segundo plano. Y cosas que antes se hacían hay que hacerlas de otra manera. Por tanto, un impacto grande en términos de concentración de esfuerzos y en términos de adaptación a las nuevas necesidades que han surgido. Por hablar de una manera muy desde mi experiencia, que quizá creo que es lo que a los participantes en este encuentro virtual les puede parecer más interesante, pues mira, nosotros cuando las autoridades dominicanas decretaron la suspensión de vuelos y el estado de emergencia, a mediados del mes de marzo, prácticamente toda nuestra energía se enfocó a cómo ayudar a los miles de españoles que se quedaron de la noche a la mañana varados en territorio dominicano, muchos de ellos sin medios de vida para subsistir en el país durante el tiempo que durara esa suspensión de vuelos. Y por tanto, un esfuerzo muy grande en términos de atención consular a esos españoles y de intentar organizar todos los vuelos de retorno de españoles en colaboración con las autoridades dominicanas, para lo cual se ha hecho un esfuerzo muy importante. Me gustaría recordar que tuvimos 3 vuelos de Iberia, tuvimos 3 vuelos de Europa y en total hemos logrado asegurar el retorno de en torno a 2.000 españoles que se encontraban en República Dominicana. Primera modificación, todo orientado hacia atender a los españoles varados aquí en la República Dominicana. Pero en los otros campos también, en el ámbito del comercio, pues evidentemente muchos proyectos empresariales en este momento se encuentran en situación de expectativa, de ver cómo se gestiona la reapertura de la economía dominicana, de ver cómo evoluciona la propagación de la enfermedad en el contexto de esa reapertura, de ver la efectividad de las medidas que adopten las autoridades para combatirlo y, por tanto, un efecto de espera, de estar a la expectativa en materia de decisiones de inversión y decisiones empresariales. Surgen, no obstante, desde el punto de vista de la diplomacia, ventanas de oportunidad nuevas o si no enteramente nuevas, por lo menos acrecentadas. Por ejemplo, impulso a relaciones comerciales en sectores vinculados con el COVID. Estoy hablando de digitalización, de tecnología sanitaria, de prestación de servicios médicos, todo un sector de promoción comercial que adquiere una mayor relevancia, si cabe, en el contexto de la enfermedad. La cooperación, por supuesto, también tiene que hacer su propia reflexión. Había muchos proyectos de cooperación que las contrapartes dominicanas entienden que ahora no son ya prioritarios, puesto que tienen otras necesidades más urgentes, y hay que hacer todo un esfuerzo de reformulación de esos proyectos y de definición o aprobación de proyectos nuevos que puedan hacer frente a ese contexto de crisis sanitaria, ¿no? Una reflexión que en el caso de la cooperación española se orienta hacia A, necesidades sanitarias, B, atención a los más vulnerables y C, apoyo a la reapertura económica, digamos, a intentar mitigar el daño social
que produce el cese de actividad, el impacto tan severo que está teniendo el COVID en la actividad económica, ¿no? Y finalmente, en el ámbito cultural, que he mencionado, pues también, evidentemente, ese es un ámbito muy afectado porque una buena parte de la actividad cultural tiene un carácter presencial. Estamos hablando de exposiciones, presentaciones de libros, talleres, seminarios que tenían un carácter presencial, que ahora es más difícil hacer, pero que lo intentamos adaptar vía pues, plataformas tecnológicas y otros medios que nos permitan seguir avanzando con la programación cultural. Pero en definitiva, yo creo que el impacto del COVID en la diplomacia, como en el conjunto del mundo, es un impacto muy importante y, si se me permites, pues un poco eso. Concentración, el COVID ha adquirido una relevancia muy preponderante y ha habido que dejar de hacer cosas o hacerlas de otra manera y reenfocarlas a estas necesidades que surgen como consecuencia de la pandemia. Así es, Alejandro. Bueno, se ha hablado de cooperación, de colaboración, de lo importante de los programas que hay entre los dos países, que ha ayudado efectivamente a contrarrestar un poco los efectos lamentables de esta situación y de esta crisis que ha llegado a todo el planeta. Una pieza importante, don Olivo, de muchas familias dominicanas, una pieza importante en el tema económico son las remesas. ¿Cómo se han visto afectadas las remesas que se envían desde España a las familias dominicanas durante este proceso de COVID-19? Bueno, uno de los principales efectos que se ha derivado de la pandemia y del estado de confinamiento es precisamente en el campo económico, porque el mecanismo para enfrentar con carácter eficaz la pandemia conlleva el aislamiento, ¿no? Y la necesidad de que las personas no estén circulando, y en consecuencia esto deriva que, salvo las actividades más urgentes, más importantes, las actividades esenciales, no están trabajando. Afortunadamente, una de las políticas inmediatas del gobierno de España ha sido un amplio abanico de mecanismos o de medidas de carácter social y económico, y esto en cierta forma sirve de aliciente, pero de que genera y produce una contracción en el ingreso de nuestra clase trabajadora, eso es una realidad, no es algo exclusivo de España, ha pasado en todo el mundo que ha tenido que adoptar este tipo de decisión, y por ello en esta primera etapa de este año es obvio que ha habido un decrecimiento en relación al año pasado de las remesas a la República Dominicana. En el futuro yo estoy esperanzado. Aquí en Europa se está a la espera, ¿no?, de decisiones que serán adoptadas en el marco de la Unión Europea, de ayudas económicas importantes o de mecanismos de disponibilidad de recursos para reactivar, ¿no?, la economía, las llamadas medidas anticíclicas. Y estando nuestra comunidad inserta en muchos sectores, pero sobre todo en el sector servicio, nosotros tenemos la esperanza y la expectativa de que esto poco a poco va a ir hacia un proceso de normalización. La remesa de los dominicanos aquí en España es importante. Ya decía al inicio de mi intervención que luego de los Estados Unidos son las remesas desde España las que juegan un rol más importante. El año pasado ingresaron a nuestro país 722 millones de euros a la República Dominicana derivado de esas remesas de los dominicanos. De manera que esta pequeña caída que ha habido al inicio del año es comprensible, y nuestra expectativa de futuro está en que poco a poco nuestra gente pueda insertarse, ¿no?, en ese proceso que habrá de venir con las políticas anticíclicas. Hay que trabajo, necesidad de que la gente cuente con recursos para activar la economía. Entonces, es una gran expectativa que tenemos con nuestra gente. Siguiendo en esa misma línea, en el tema económico, hay un alto porcentaje de inversión española en República Dominicana. ¿En qué medida está siendo afectada esta inversión del sector inversión en República Dominicana por el COVID-19, don Alejandro?
Bueno, yo creo que ahora mismo lo que nos encontramos es en una situación de postergación de decisiones de inversión. Creo que es algo que no es solamente propio de la inversión española en Dominicana, creo que estamos en un contexto generalizado en España, en Dominicana y en el resto del mundo, en el que las previsiones de los principales institutos económicos pues son previsiones indican un impacto muy severo de la actual crisis sanitaria y de las medidas que han adoptado las autoridades para combatir la propagación en términos de actividad económica, y eso hace que las empresas en este momento estén pues viendo un poco las expectativas, viendo cómo va a evolucionar la enfermedad y la propagación del virus en el contexto de la reapertura, viendo cuán efectivas son las medidas que adopten las autoridades públicas y, por tanto, es un momento de gran incertidumbre. Los datos que vamos, no solamente las proyecciones, los datos que vamos conociendo ya del primer trimestre del año, enero, abril, los primeros meses del año, enero, abril del 2020, confirman esos datos negativos. Por ponerles solo un ejemplo, pero que yo creo que es revelador, República Dominicana recibió de enero a abril del año 19 casi 400.000 viajeros no residentes. Este año, en esos primeros meses del año, apenas no ha llegado a 30.000, entonces está un poquito más de 27.000. Yo creo que solamente ese dato ya da una idea del impacto severo que va a tener en el conjunto de la actividad económica y, por supuesto, no solo en el turismo, ¿no? Sí me gustaría, no sé si tengo tiempo, Crismeidi, decir que estamos haciendo algunas cosas para algunas iniciativas, ¿no? De colaboración en este contexto difícil para, pues, por ejemplo, temas de diferentes proyectos de cooperación que estamos intentando llevar a cabo para contribuir a esa resiliencia del tejido social. De acuerdo. ¿Podría adelantarnos cuáles son esos programas o actividades? Bueno, hemos hecho, sí, una cosa de la que somos, yo creo que todos conscientes, es que la importancia de los encuentros virtuales, ¿no? Ahora estamos aquí en un encuentro virtual. Yo la verdad es que hasta ahora había tenido relativamente poca experiencia, hasta ahora me refiero hasta la pandemia, y ahora nos hemos acostumbrado todos a reunirnos en foros, en debates, en reuniones más pequeñas a través de las plataformas digitales, ¿no? Y esto es algo que ha tenido un impacto en la relación, en el modo de trabajar de la diplomacia, enlazando un poquito con la pregunta anterior. Y así, por ejemplo, hemos tenido pues, un encuentro del secretario de Estado de España Global de España con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, el viernes pasado, para poner en común la experiencia española en términos de desconfinamiento, de reapertura de la economía con las autoridades dominicanas. Yo creo que esto es algo importante porque la pandemia se ha ido moviendo de este a oeste, de manera que en España pues ha habido y en Europa en general ha habido una experiencia pues ciertamente dura y dolorosa, anticipada en el tiempo, y ese decalage, ese desajuste en el tiempo hace que República Dominicana y América Latina en general pues disponga de una experiencia con 3-4 semanas de anticipación. Y por tanto, aportar nuestra experiencia desde España a un país como la República Dominicana es algo que estamos intentando hacer a través de foros virtuales, con este encuentro del secretario de Estado con el ministro de Economía dominicano, pero también a través de otros foros como el que tiene lugar estos días en el marco centroamericano del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, con el Hospital Universitario Gregorio Marañón y el Instituto Carlos III de Madrid, para hablar con expertos sanitarios de la región sobre cómo la gestión hospitalaria en tiempos de COVID o la gestión de pacientes en la fase de reapertura económica, y también toda una reformulación de proyectos para, por ejemplo, de reformulación de proyectos de cooperación, como por ejemplo mejora de equipamiento y suministros a la policía, al hospital de la Policía Dominicana, aquí en el Hospital Docente de la Policía Dominicana, aquí en la Avenida de la Independencia, en Santo Domingo, o proyectos en el medio de resiliencia o de recuperación de medios de vida, tanto en el medio rural como en el medio urbano, a través de MIPYMES
como en el ámbito de agua y saneamiento, o incluso recordar un programa que ha sido publicitado muy recientemente por los medios de comunicación, basado en el convenio de emergencia de AECID, como es el proyecto con Plan Internacional, una organización no gubernamental para el desarrollo que es un socio muy habitual de la cooperación de España y también de las autoridades dominicanas en el marco de la protección de mujeres y niñas vulnerables desde el punto de vista de la higiene, la sanidad, pero también la violencia de género en el contexto de la pandemia. De acuerdo. Hablábamos hace un momento sobre esa inversión española y también sabemos que hay un alto porcentaje de empresarios dedicados al sector turístico en República Dominicana. Don Olivo, ¿cuáles sectores de República Dominicana pueden ser oportunidades de negocios para las empresas españolas y cuáles son las fortalezas de la seguridad jurídica que ofrece República Dominicana? Mira, justo la semana anterior a la declaración del estado de emergencia aquí en España, una delegación dominicana con los auspicios del Banco Sabadell, del sector de Zona Franca, estuvo aquí en España. Tuvimos reuniones aquí en Madrid, en Barcelona y en Valencia, en la que precisamente hablábamos de las oportunidades que ofrece la República Dominicana para la expansión de las empresas españolas, dado las ventajas que se derivan del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y los Estados Unidos, y también por el mecanismo que, de acuerdo comercial con la Unión Europea, que tenemos en la República Dominicana. De hecho, una de las características que ha ido teniendo toda la evolución de nuestro sistema de zona franca, que goza de un gran prestigio, lo he podido vivir aquí en varios eventos que se han celebrado en ese sector, ha sido ir camino a una gran diversificación. Y precisamente empresas españolas han aportado mucho a ese proceso de diversificación en el campo, sobre todo de productos médicos y tecnología orientada hacia esos fines. De manera que los parques de zona franca seguirán constituyendo una gran oportunidad, sobre todo si tomamos en cuenta que mientras no haya una vacuna, mientras no haya una curación para esta enfermedad, va a tener un renglón muy, pero muy importante todo lo que toca a la producción de equipos y de insumos médicos. De manera que este es un área donde las empresas españolas podrán seguir desarrollando. De hecho, yo he tenido información de que empresas españolas en la actualidad algunas que operan se han acercado recientemente al Consejo Nacional de Zona Franca también, queriendo expandir sus empresas a otros campos, por ejemplo, para la producción de aceite de aguacate aquí en nuestro país, y en el ámbito, son empresas que operan en otros campos, como el tema del guineo orgánico, que es muy importante en el proceso de las exportaciones dominicanas, sobre todo hacia Europa. Creo que ese es un campo en especial, en la medida en que la actividad económica se vaya reactivando. Se señalaba al inicio de esta actividad que justamente uno de los renglones que resulta importante en ese proceso de exportación desde España hacia Santo Domingo son maquinarias y equipos. Se señala que parte de un componente muy importante en un proceso futuro de reactivación económica pasa también por el ámbito de la construcción, de manera que esas empresas también españolas tendrán grandes oportunidades para mantener, ¿no?, ese flujo de intercambio y de relación con la República Dominicana. Tenemos ahí también todo el proceso hacia el desarrollo de las energías limpias, en las que España juega un liderazgo fundamental. En los últimos 12 meses, con la colaboración o con la inversión de empresas españolas, varios parques en este campo han sido abiertos. De manera que estos renglones creo que constituyen instrumentos para el inicio de este intercambio. En principio será un poco más lento, pero creo y confío en que poco a poco se abrirán de nuevo esas expectativas y esas oportunidades una vez los aspectos más terribles derivados de esta crisis pasen.
De acuerdo. En cuanto a la seguridad jurídica que ofrece el país, República Dominicana, ¿qué nos puede decir? Sé que vamos un poquito pillado de tiempo. El tema de la seguridad jurídica es uno de los aspectos. Yo le señalaba que justamente hay un ámbito en el que le debemos mucho a España, ha sido todo el esfuerzo que ha hecho la cooperación española en pro del fortalecimiento del sistema de justicia en la República Dominicana, a nivel del Poder Judicial y a nivel del Tribunal Constitucional. En sentido general, cuando uno examina el gran universo de la inversión española, no es que no exista uno que otro caso que resolver o situaciones que a lo mejor no han debido pasar. Pero de manera general, por ejemplo, por mencionar un caso, en el campo del turismo, el grueso de la inversión española allá, propietaria de ese casi 70% de esa infraestructura, tiene aseguradas sus propiedades. Hay acuerdos con la Dirección General de Impuestos Internos que le aseguran la predictibilidad, y este es uno de los campos más importantes para la seguridad jurídica en todo el tema de los precios de transferencia de las empresas. Eso da un marco de cómo las autoridades fiscales van a actuar, y yo creo y tengo la esperanza de que en esta nueva etapa de liderazgo del Poder Judicial que ha iniciado Luis Henry Molina, creo que ese proceso de fortalecimiento y de mejora constante de la justicia dominicana va a ser una realidad. De hecho, debo mencionar, y con esto concluyo esta parte, que recientemente también sostuvimos un encuentro con el ministro de Justicia de España, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana y un servidor. Aquí el Ministerio de Justicia también se ocupa de muchos de los servicios de apoyo a cuestiones que allá son parte propiamente del Poder Judicial y no del Ministerio Público, y por ello, aparte de que hay una gran amistad histórica, porque el hoy ministro de Justicia español ha sido profesor, ha sido docente en varias ocasiones en la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana, cuyo primer director fue precisamente Luis Henry Molina, nuestro actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, generó una gran sintonía de cómo adelantar, ¿no?, procesos de mejora y que van a ayudar a la transparencia de todo el sistema y del servicio de justicia en nuestro país. Así que las expectativas con este tema yo creo que son muy buenas. Muchísimas gracias. Para cerrar esta parte del foro, quiero preguntar a don Alejandro Avellán sobre la proyección de inversión y del sector comercial. Muchos destinos ya están hablando de que van a enfocar sus esfuerzos en la consolidación de esas inversiones que ya tienen en los países destinados. Según su punto de vista y su experiencia, don Alejandro, ¿qué nos puede decir en este aspecto? ¿Cree que va a haber una mayor consolidación de las empresas o seguirá el ritmo de la búsqueda de nuevos mercados? Bueno, yo creo que estamos en un contexto muy singular, ¿no?, que es el que nos caracteriza ahora, donde la incertidumbre es muy grande. Pero sí creo que es importante partir del hecho de que entre nuestros dos países existe un marco jurídico institucional muy desarrollado que favorece el comercio, el intercambio comercial y las inversiones entre España y República Dominicana. Tenemos un acuerdo para evitar la doble imposición fiscal, que es un elemento importante de seguridad jurídica y de claridad a la hora de impulsar esas inversiones. Tenemos también un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones bilateral, y tenemos finalmente un gran acuerdo comercial, que es el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y República Dominicana. De manera que ahí tenemos un marco que yo creo que es muy favorecedor, muy desarrollado para el intercambio y la inversión. También hasta ahora hemos tenido en República Dominicana unas cifras realmente espectaculares. República Dominicana es un país caracterizado por unas tasas de crecimiento económico muy elevadas de manera sostenida durante muchos años. Creo que es una media de un 6% de crecimiento económico anual durante los últimos 6 años. Hemos tenido también una situación caracterizada por el control de precios, una estabilidad cambiaria, es decir, todo un background de política económica, de estabilidad en República Dominicana, que también es otro elemento muy incentivador de los negocios entre nuestros dos países. En este momento, evidentemente, estamos en la incertidumbre. Tú me preguntas por consolidación versus expansión, ¿no? Entiendo la pregunta. Bueno, yo creo que ahora más bien estamos en la consolidación, estamos en evitar que los datos tan severos, el impacto tan severo que está teniendo la enfermedad en la actividad económica,
no genere daños en la estructura productiva que prolonguen en el tiempo la situación de desaceleración o de contracción económica. Un ejemplo, una vez más, muy relevante es el del turismo. Hay unas proyecciones de 10 millones de turistas en el año 2022 aquí en República Dominicana. Yo creo que son cifras muy realistas teniendo en cuenta el gran activo, los grandes activos que tiene la República Dominicana en términos de clima, de sol, de naturaleza, de infraestructura, pero evidentemente en este momento pues es un sector que va a verse que se está viendo ya muy afectado después de un año pasado que ya fue muy malo, como todos recordaréis, por el tratamiento mediático que tuvieron el fallecimiento de algunos turistas de Estados Unidos aquí en República Dominicana. De manera que yo creo que ahora es un momento de desear que el comportamiento del virus sea cada vez menos virulento, desear efectividad en las medidas que vayamos tomando las autoridades para ir manteniendo la situación bajo control y estoy convencido que a plazo ese dinamismo, ese vigor se volverá a manifestar. Pero si me preguntas por hoy mismo, la realidad es que estamos en veremos y estamos pues eso, buscando nuevas ventanas de oportunidad en términos de tecnología, de servicios, de prestación de servicios sanitarios, ese tipo de cuestiones, ¿no? Meli, quería brevemente, disculpa porque olvidé, creo que uno de los aspectos más importantes que va a tener a su disposición la comunidad de negocios española con la República Dominicana son los centros logísticos. Los centros logísticos, la ubicación de la República Dominicana es una ubicación privilegiada, de manera que ese marco jurídico, ese marco institucional en torno a estos centros le permite también su capacidad de expansión y de exportación a el resto de los países de América Latina. De manera que también en adición a la producción directa en parques de zona franca, la República Dominicana como vehículo exportador, como vehículo de suministro constante, sobre todo con el área de Centroamérica y la más próxima de Sudamérica, es una magnífica brecha para que las empresas españolas se establezcan y puedan cumplir con sus compromisos en términos de provisión hacia América Latina. Excelente comentario, don Olivo. Muchísimas gracias, don Alejandro, por esta sesión que hemos tenido. Como saben, nuestros foros se caracterizan por la interacción entre ustedes y también los participantes que han destinado este momento para compartir con nosotros y escuchar a ambos de su larga trayectoria y experiencia. Quiero saludar a varias personas conocidas por ambos que están en el foro, como lo es, aquí está Arturo de la Cera, que está presente. Gracias, Arturo, por estar ahí. También quiero saludar aquí está Sachenka, que está también saludando, representante de nuestra comunidad dominicana, entre otras personas que se han dado cita. Hay algunas preguntas antes de pasar a esa bellísima portada que ustedes están viendo ahí, que es una sorpresita de la cual vamos a hablar en breve. Quiero hacer algunas preguntas de nuestros participantes y también quiero invitar a Juan Suárez para que se una a esta sesión de preguntas y respuestas. El tiempo es corto, pero yo creo que no debemos dejar pasar la oportunidad de escuchar a dos grandes profesionales como lo son don Olivo Rodríguez Huertas y don Alejandro Avellán. Tenemos aquí una pregunta de Guillermo Rivas Plata. Dice, él es director del CEN General de CFR, Formación y Profesor, coordinador de la Cámara de Madrid y otras cámaras de comercios y escuelas de negocios de España. Pregunta, nos gustaría poder introducir la certificación, homologación profesional en comercio internacional y establecer alianzas con instituciones educativas dominicanas. Él quiere saber si existen ya este tipo de iniciativas en República Dominicana y cómo puede darse a conocer aquí o dónde, mejor dicho, pueden tener la información aquí en España. Don Olivo, si tiene algo que decir al respecto. Bueno, la República Dominicana en este campo, y mencionaba precisamente a Arturo de la Cera, quien sí. Nuestro saludo y nuestro afecto. Ahora, de manera muy reciente, ha estado estableciendo su prestigioso centro universitario en la República Dominicana.
Existen también otras escuelas de negocio instaladas como Barna en nuestro país, que cuenta con una gran colaboración española en sus procesos de proyectos, ¿no? En términos de maestrías y de desarrollo de posgrado en el campo económico y gerencial. Y también algunas instituciones como el Centro de Exportación e Inversión, la Asociación de Exportadores de la República Dominicana, se preocupan permanentemente por brindar cursos y talleres en términos de capacitación. El campo de la educación es vital, y en este renglón precisamente hemos estado abordando en esta conversación de esta tarde, ha sido muy importante, es muy importante, por ejemplo, para lo que toca a la capacidad exportadora de nuestros productos a Europa, en la República Dominicana, contar con una capacitación adecuada, porque todo el régimen de introducción de productos de carácter agrícola están sometidos al cumplimiento de unos estándares, y ese campo pues se constituye un elemento fundamental para posibilitar, ¿no?, esa multiplicación de las exportaciones de nuestros productos desde la República Dominicana hacia España. De manera que le veo un gran futuro. Creo que también podrían hacerse alianzas con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Al fin y al cabo, para los dominicanos, todo lo que venga de España y de lo español juega un papel muy importante, de primerísimo nivel, por ese cariño imperecedero y esa gratitud imperecedera que tenemos los dominicanos con España. Excelente, muchísimas gracias, don Olivo. Doy paso a Juan Suárez, que también tiene algunas puntualizaciones y algunas preguntas que le han llegado a él. Muy bien, muchas gracias, Chris Mayday, y a nuestros invitados también. Me gustaría ahondar un poquito, y viendo las puntualizaciones que hemos visto en el chat y que además nos han enviado de antemano, especialmente por el tema del intercambio de productos. Vemos cómo creemos que la República Dominicana tiene mucho más que ofrecer, y nos gustaría de alguna forma promover la exportación dominicana y obviamente la exportación española hacia República Dominicana. Y tenemos una pregunta de Fernando Laviña Ricci, que es consejero de Clear Global, es exdirector general del IPEX Castilla-La Mancha y director actual de marketing digital de IMEX y Moneda Única. Y nos pregunta Fernando Laviña: estamos desarrollando un marketplace con tecnología de machine learning llamado Clear Global para intercambio de productos agroalimentarios entre España y Latinoamérica. República Dominicana es un objetivo prioritario. Y la pregunta es, ¿qué posibilidades de éxito creen que puede tener esta plataforma para ambos países, pensando en la importancia del turismo y la gastronomía en ambas economías? Yo empezaría por, si les parece, por Alejandro Avellán, y luego don Olivo Rodríguez podría aportar también su experiencia. Don Alejandro Avellán, ¿qué le parece esto de una plataforma? Hombre, visto desde mi punto de vista, no sé si llamarlo un pequeño Amazon agroalimentario España-Latinoamérica, pero tiene pinta que eso es lo que proponen. ¿Qué le parece? Bueno, yo lo que haría sería invitar a Fernando Laviña a que entre en contacto con la Consejería Económica y Comercial de la Embajada de España aquí en República Dominicana para conocer un poquito más en detalle exactamente cuál es el proyecto que están impulsando. Yo me limito a dar digamos, una percepción así a priori de cómo está el mundo del comercio electrónico aquí en República Dominicana, ¿no? Perfecto. El comercio electrónico en República Dominicana no tiene el desarrollo que sin duda tendrá en un futuro. Es evidente que el e-commerce pues, va a adquirir cada vez unas cuotas de participación cada vez más importantes, tanto en el business to business como en el business to consumer. Pero en República Dominicana la cuota de mercado de esta modalidad de comercio no ha alcanzado el grado de desarrollo que puede tener en otros lugares. Por poner un ejemplo, creo que la tienda de Zara, que todo el mundo conoce y que es una tienda que se puede visitar, pero que no permite la adquisición online de sus productos. O, por ejemplo, en el caso de Amazon, uno puede tener una cuenta de Amazon aquí en República Dominicana, pero tienes que tener una dirección postal en Estados Unidos y un contrato con un courier dominicano que te trae el producto desde esa dirección postal en Estados Unidos hasta República Dominicana. De manera que yo creo que ahora mismo no hay una madurez en todo este terreno. Creo que la habrá a futuro necesariamente, pero en este momento
Yo creo que estamos en momentos muy incipientes en términos de plataformas de business to business, de business to consumer, en términos de plataformas de pago. Y en el ámbito agroalimentario, que es al que se refiere la pregunta, pues claro, es evidentemente un ámbito muy específico que está sometido a requisitos y exigencias mayores que en otro tipo de bienes o de mercancías, ¿no? Estamos hablando de exigencias fitosanitarios, de certificaciones, de caducidad de los productos, de manera que creo que sin duda un marketplace en general es un elemento que contribuye al dinamismo comercial, a la actividad económica, a la transparencia de los mercados y en general a profundizar las relaciones. En este momento creo que empezar por lo agroalimentario quizá va a ser, va a generar un trabajo muy importante, la verdad. Pero encantadísimos de escuchar la propuesta, de estudiarla con mayor detalle y de ver en qué medida podemos ayudar. Don Olivo Rodríguez. Sí, Justamente el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, el llamado CIRD, tiene dentro de sus planes más inmediatos una plataforma llamada SafeConnect, justamente para poder garantizar, ¿no?, este tipo de operaciones, tal como señala Alejandro. La República Dominicana, este tema del comercio electrónico no ha adquirido el grado de desarrollo y de madurez. Ya existe un marco institucional y legal a ese respecto, pero como plataforma aún no está disponible, pero sí constituye uno de los objetivos prioritarios, ¿no?, de esa institución. Con este tema es importante seguir apostando en la República Dominicana por la estandarización, por mejorar la capacidad de nuestros productores, ya refiriéndonos a productos de carácter agrícola, para que estén en condiciones de ser exportados con éxito. Hay un campo en que se ha avanzado bastante y que indudablemente una vez se ha puesto en funcionamiento esto tendrá un gran futuro. En el caso de la pulpa y el concentrado de frutas, las frutas deshidratadas también, el cacao en grano o procesado, el café y también el campo del ron y de los cigarros, que es donde más se ha avanzado. Pero sin lugar a dudas, esta plataforma, el SafeConnect, su puesta en vigor, su puesta en funcionamiento, el apoyo desde el Estado para que los productores puedan cumplir con un alto nivel de eficacia y de eficiencia, los mismos, resulta clave. Pero es una tarea que está pendiente, que está en la puerta. Me parece, incluso conversando esta mañana con mi consejera de Asuntos Económicos y Comerciales, no lo puedo asegurar, quizás Alejandro tenga algún nivel de información, sí sé que han habido contactos, intercambios, esa ayuda permanente que nos brindan desde España, y creo que a través del IPSES se ha conversado algo al respecto y se nos ha brindado orientación al mismo de cara a este proyecto. La diplomacia dominicana hoy día tiene esa transversalidad y por eso las instituciones especializadas son las que tienen a su cargo poner estas herramientas a disposición de lo que son los futuros exportadores de nuestros productos a través de las plataformas tecnológicas. Perfecto, muchas gracias. Sí, yo creo que va a ser crucial el poder ayudar sobre todo a las pymes, esos pequeños productores o productores medianos que tienen mucho más difícil el acceso a los mercados internacionales, ¿no?, tanto en España como en República Dominicana. Bueno, pues como vamos un poquito corto de tiempo, yo creo, Chris Mayde, que te devuelvo a ti la palabra. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias, Juan. Así es. Bueno, el chat está muy activo. Quiero saludar a Aquiles González, Guillermo Riva, que está por aquí también, Sigem, que está por aquí, Marianela. Bueno, son varias personas. Héctor Farías, del Proyecto Cultural. Dice Héctor, quiero hacer este comentario, en la gestión del embajador Olivo Huerta se percibe y reconoce que la cultura juega un papel sumamente importante. Se entiende que las iniciativas económicas, financieras y las reformas sociales tienen mucho más posibilidades de avanzar con éxitos y simultáneamente se tiene en cuenta la perspectiva cultural. Creo que Héctor es un gran embajador de la cultura de República Dominicana aquí en España y evidentemente
que hay que seguir de cerca a Héctor por su gran labor que está realizando aquí en España. Bueno, estamos ya casi cerrando este foro, pero antes de pasar a las consideraciones finales de los embajadores, quiero pasar a Francisco Iniesta, quien tiene conclusiones de este foro diplomático, Relaciones Bilaterales, República Dominicana y España. Gracias, Chris Mayday. Bueno, doy también las gracias sobre todo a nuestros ilustrísimos embajadores y a todos los asistentes, y en especial también quiero agradecer a Arturo de las Heras, que quien no lo conoce es el CEO del Centro de Estudios Financieros, que es como mi segunda casa, la que llevo vinculada el año 1999, por lo tanto está haciendo una importante labor en República Dominicana, así que muy afortunados toda la gente de República Dominicana que nos está viendo, y les invito a acudir porque es una gran escuela de negocios a día de hoy. Me toca la fácil tarea, Chris Mayday, de hacer las conclusiones. Señores embajadores, les pido disculpas, de verdad, porque me toca esta fácil y difícil tarea. Entonces, hemos hablado de las relaciones bilaterales, España-República Dominicana. Hemos hablado de que hay mucha exportación, pero sin embargo hay menor importación. Hemos hablado de la inversión de España en República Dominicana. Ha bajado la inversión, efectivamente. Don Alejandro hablaba nos encontramos en la fase de las expectativas, de la postergación de la inversión, pero don Olivo también hablaba del Tratado de Libre Comercio, de la diversificación, que era un momento también de oportunidades de negocio, era un momento para los productos y equipos médicos. Hablaba también, como buen fiscalista, del convenio de la imposición entre España y República Dominicana, que para quienes no lo saben, fue firmado en Madrid el 16 de noviembre del 2011 y fue publicado en nuestro Boletín Oficial del Estado el 2 de julio del 2014. ¿Y por qué hay esta buena conexión entre España y República Dominicana? Don Olivo lo definía con dos palabras: cariño y afecto. Y don Alejandro ha utilizado también que somos dos países hermanados y cercanos. Por lo tanto, ¿cuáles son las perspectivas y futuro? Porque no olvidemos que vamos a hablar de perspectivas y futuro. Pues el mundo de la diplomacia está dentro de estas expectativas y futuro. Concentración de esfuerzos, nuevas necesidades. Y siempre aprovecho, aviso a navegantes por si hubiera alguno de los que nos tiene también que atender a alguno de estos políticos españoles. Esto es una opinión mía. Concentración de esfuerzos entre España, Unión Europea y nuevas necesidades. Y ya poco más que decir. Nuestra querida Chris Mayday, PEP, ya sabes que es como tu casa, esta es tu webinar, tu foro, por lo tanto, danos el privilegio de cerrarlo. Sí, antes de cerrar, Francisco, y de escuchar las consideraciones finales de los embajadores, quiero compartir con todos ustedes, aprovechar el escenario magnífico que nos ofrece don Olivo y don Alejandro, República Dominicana y España. Revista Soy Caribe Premium nace con esta iniciativa de unir ambas naciones, ambos estados, la región del Caribe con España. En este momento quiero presentar una iniciativa que hemos tomado desde el grupo editorial de Revista Soy Caribe Premium, y es la presentación de la portada de una edición solidaria, una edición que recoge todas las acciones sociales que han estado realizando diferentes empresas, diferentes personalidades en el ámbito del deporte, en el ámbito sanitario, en el ámbito gastronómico, también el sector moda, el sector artístico y cultural, entre otros sectores que están haciendo una labor encomiable, que hacen y que fortalecen la región del Caribe, posicionándolo como una región solidaria como la que es, y además detrás de grandes proyectos. No solo somos fuertes a nivel turístico, también somos fuertes a nivel de solidaridad y de estar mano a mano en esos momentos difíciles como lo que estamos pasando y viviendo a nivel mundial con la pandemia. Esta portada fue realizada por Taina Almodóvar, ilustradora dominico-española, a quien quiero dar paso para que ella explique brevemente el concepto y la inspiración de esta hermosa portada que estamos viendo en el día de hoy, que lanzamos de manera oficial aquí en este foro, y que próximamente podrán tener la edición en digital desde las plataformas de la revista en www.revistasoycaribepremium.com y en nuestras redes sociales. Taina, si estás por ahí, adelante. Hola, Cris. ¿Se me ve? Sí, perfectamente. Sí, ok. Genial. Bueno, pues para mí ha sido un enorme placer realizar esta portada para este número tan especial. El título lo dice todo, ¿no? El Caribe Solidario. Es un título precioso que resume muy bien el concepto que quise captar en esta portada, ¿no? Vemos en el fondo está representado nuestro hermoso Mar Caribe, que es el centro de unión
entre todas estas actividades solidarias que han surgido desde esta pandemia del COVID. Todo a mal tiempo, buena cara, ¿no? Es un refrán que utilizamos mucho en toda Latinoamérica y que representa muy bien la hermandad de estos países que tienen en común este mar, la energía, la solidaridad, la generosidad. Siempre se nos caracteriza a todos los caribeños por ser personas alegres, personas amables y personas que siempre tienden la mano a sus hermanos. Y bueno, en este número aquí representando con estos islotes verdes, cada uno de estos países que figuran dentro del número, como son República Dominicana, Cuba, Costa Rica, México, Colombia, y cada uno de ellos, desde todos estos sectores que acaba de mencionar Chris, el sector empresarial, el sector gastronómico, el sector moda, los influencers, los artistas, los deportistas, cada uno desde su profesionalidad y desde su especialidad, cómo nos hemos unido y cómo han aportado su granito de arena para sumar y ayudar a los más necesitados en esta pandemia. Entonces, bueno, eso es lo que he querido representar en esta portada, ¿no? Nuestro mar Caribe, nuestros talentos y cómo todos unidos podemos construir un mundo mejor. Muchísimas gracias, Taina. Quiero mencionar rápidamente a las personas que han hecho posible esta edición especial, a nuestros fieles colaboradores, que son españoles y también dominicanos. Quiero mencionar a Ángela María Carrasco, José María, Selenia Suriel, Amanda Spaciasti, Paola Serrata, Ana Jiménez, nuestra asesora editorial, Rocío López y Cristian Lebrón. Espero que no se me haya escapado ninguno. Gracias a todos ellos por unirse a Revista Soy Caribe Premium y por fomentar la hermandad, la solidaridad a través de este número que hace más fuerte todavía a la región del Caribe. Señores embajadores, ya hay que cerrar este foro, que nos hemos pasado ya del tiempo, pero era necesario porque son dos grandes profesionales que a través de los años han acumulado vasta experiencia en sus diferentes áreas. Don Olivo, puntualizaciones, recomendaciones finales para cerrar. Nada, muchas gracias por este encuentro que pone en contexto esta relación entre República Dominicana y España y las posibilidades futuras. No hay espacio para la mente negativa. Todas las energías deben concentrarse en el optimismo, enderezado hacia eso. Justamente unos días antes de la pandemia conversaba con don Juan Luis Cebrián, que tuvo que cancelar precisamente una reunión, que es el presidente de nuestra Cámara de Comercio de España, en la República Dominicana en España, y que hablábamos de esos planes para poder fomentar, ¿no?, un intercambio más fluido de un lado y otro del Atlántico. Así que mi mensaje es optimismo. La humanidad ha sabido sobreponerse a circunstancias adversas. Esta vez no será la excepción y todos debemos ponerle nuestra parte orientado hacia sus fines. Gracias, don Alejandro Avellán. Puntualizaciones, recomendaciones y mensajes finales en este foro. Bueno, yo no voy a hacer ninguna recomendación, sí que voy a agradecer muy sinceramente la invitación a la revista Soy Caribe y a Pro Business Place por la oportunidad de estar con ustedes, con mi amigo y colega el embajador Rodríguez Huertas. La verdad es que es un placer hablar de relaciones bilaterales entre España y Dominicana, y lo es porque son dos países muy queridos para mí, uno mi país, que es España, pero otro un país al que le he cogido un enorme afecto durante mi estadía aquí en República Dominicana. Y la verdad es que creo que es un privilegio servir a España en Dominicana y que al final la fuerza de la naturaleza, de la realidad de España en Dominicana y de la realidad de Dominicana en España hace que el trabajo sea muy agradecido. Y voy a poner un pequeño ejemplo, pero que está también relacionado con una de las preguntas que hizo uno de los participantes en el foro. En el mes de marzo, un poquito antes de ya la suspensión de actividades como consecuencia de la pandemia, la Cámara de Comercio Española en Santo Domingo y la Consejería Económica y Comercial organizaron un foro de universidades. Vinieron varias universidades de España para explicar su oferta educativa a jóvenes dominicanos. Fue un foro que fue atendido por miles de jóvenes dominicanos. Solamente el Consulado General de España da al año cerca de 1000 visados de estudio. Yo creo que solamente ese dato ya demuestra la fortaleza de la relación bilateral de una manera natural, algo que está presente en nuestras sociedades y que es sin duda prometedor para todo aquel que quiera hacer proyectos vinculados entre nuestros dos países.
Muchísimas gracias, don Alejandro, don Olivo, qué placer, de verdad que es un sueño hecho realidad poder tenerlos a los dos en este espacio virtual comentando de sus experiencias y creo que todos nos llevamos grandes aprendizajes de ustedes dos. Luis Miguel Arbonó, si tenemos alguna puntualización final, quiero agradecer a todas las personas que se han apuntado, que están comentando, Neidy Tolentino, qué bueno que estás por ahí, también vía Deyanira Paterra, del Banco de Reservas, quien está por ahí, una gran amiga, José Julián, son tanta gente que no quiero dejar de mencionarla a ninguno. De verdad que gracias por Aquiles González, que también es un gran dominicano que trabaja mucho y muy de cerca aquí con empresas españolas. A todo el equipo de la Embajada de España en República Dominicana por unirse. Igualmente al equipo de la Embajada de República Dominicana aquí en España. También quiero saludar a Víctor Villanueva. Bueno, muchas personas que están inscritos y que están mandando su enhorabuena y las felicitaciones a ustedes dos, señores embajadores. Por mi parte es todo. Luis Miguel y David, les paso a ustedes la conversación. Nada, simplemente, como decías tú, Cris, dar las gracias a los excelentísimos embajadores por esta conferencia que hemos tenido hoy. También quiero dar las gracias al equipo de Juan Suárez y a todo el equipo de Infebex. Por supuesto a ti, Cris, que sin ti no habría sido posible este webinar, y a toda la comisión ejecutiva del Club de Negocios Pro Business Place. Como os mencionábamos antes en algún chat, pues ya os seguiremos a través de Cris también. El que quiera hacer alguna pregunta a alguno de los embajadores que ya me han llegado por privado, pues les haremos llegar estas preguntas a Chris Mady y a través de ella se las comunicarán directamente a los embajadores. Por mi parte no es más. Como siempre, felicidades, Cris. Eres una excelente comunicadora y estamos pues más que contentos al lado tuyo. Gracias a ustedes por mi parte no es más. Pues nada, gracias a ustedes por la oportunidad y ya será en un próximo webinar. Tengan todos feliz tarde, noche aquí en España y feliz día a toda nuestra gente de República Dominicana y a nuestro señor embajador Alejandro Avellán. Don Olivo, Un abrazo. un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.